Hola a todos, bienvenidos a KineLink, el espacio donde exploramos no solo la técnica, sino también el arte de ser un profesional de la salud. Yo soy Gustavo Reyes, kinesiólogo con 15 años de experiencia en práctica clínica, dedicado hace mucho tiempo a la neurorehabilitación y hace rato que quería hacer un podcast para hablar de diversos temas, fuera de la práctica clínica como tal, es decir, las cosas técnicas y teóricas, sino que las cosas que nos impactan como profesionales, ya sea en la independencia o en la dependencia laboral. Hoy vamos a abordar un tema esencial en nuestras primeras sesiones, que es cómo generar la confianza con el paciente desde el primer encuentro. Hablaré desde mi experiencia personal, pero también me basaré en algunas recomendaciones de expertos en el campo de la psicología y la salud para asegurar que nuestras estrategias sean respaldadas por la ciencia. Vamos a ello. En una revisión sistemática llamada La influencia de la alianza terapeuta-paciente en el resultado del tratamiento en rehabilitación física de Hall, que fue escrita en el año 2012, nos habla que sabemos que una relación sólida entre el terapeuta y el paciente es un predictor clave del éxito del tratamiento y la calidad de esa alianza terapéutica puede influir significativamente en los resultados del tratamiento, particularmente en la rehabilitación física. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el primer paso para construir esa alianza que nos habla Hall? Yo creo, a mi gusto, es ganar la confianza del paciente desde la primera sesión. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Lo importante es tener empatía genuina, ¿ya? Aceptación incondicional. A mi gusto son los pilares fundamentales para generar vínculos de confianza entre las personas. Estos principios aplican perfectamente a nuestro campo de la rehabilitación física. Vamos a profundizar en las estrategias para generar confianza desde la primera sesión y hoy les traigo 10 claves o 10 estrategias clave para respaldar esta experiencia y vamos a ver cómo aplicarlas en la práctica clínica, ya que siempre es un desafío la primera sesión, no por la patología o la lesión del paciente, sino por cómo romper el hielo y hacerlo sentir cómodo, cercano, seguro y a gusto principalmente. La primera de estas estrategias, a mi gusto, y la más importante, es la escucha activa, ¿ya? Es el primer paso para la creación de la confianza. ¿A qué se refiere esto? Esto habla sobre que en la primera cita no sea directamente evaluación, es decir, intentar conocer a tu paciente, su contexto, sus intereses, quién es, por qué vino aquí, por qué vino a ti, a qué se dedica, qué estudió, hasta dónde estudió, por qué, en qué trabaja o trabajaba, dónde y con quién vive, qué le gusta hacer, qué prefiere leer si es que lee, qué películas les gusta ver, qué... Todo ese tipo de preguntas es muy importante, ya que nos permite hacernos una imagen general de la persona, más allá del paciente, más allá de la lesión, ¿ya? Con un par de preguntas cortas, es decir, sin que parezca un interrogatorio, podemos hacernos una imagen de la persona que tenemos enfrente y encontrar ciertos temas en común con el objetivo de generar confianza y un poco de afinidad. Lo importante es demostrar y generar un interés mutuo, y no solo en su salud, sino también en su persona, ¿ya? No solo en su lesión, no solo en su condición, no solo en su secuela, no solo en su parte del cuerpo, ¿ya? Y algo que yo les puedo decir es que yo cuando comencé a trabajar como kinesiólogo, solía dejar notas escritas a mano por ahí. En esa época no habían estos sistemas electrónicos de ficha clínica, no estaban en todas partes, entonces solía dejar a mano una notita en la ficha del paciente con datos prácticos que me permitían romper el hielo en la segunda sesión, en la siguiente, en la tercera, en la cuarta. Ya, no sé, si estaba viendo una serie, chuta, ¿qué serie era? Veía un capítulo, le daba un comentario. O me decía que a su marido o a su hijo lo iba a llevar al médico porque tenía tal y tal condición. La siguiente sesión le preguntaba cómo le había ido con su marido o su hijo. Es importante eso, porque la persona siente que yo demuestro interés en sus intereses a la larga, ¿ya? Y con eso le demuestro esto, la escucha activa, ¿ya? Que estoy con él, estoy en él, ¿ya?
Entonces, comentarios simples. Uy, me pareció genial la película que me recomendaste. Vi la serie que estás viendo, vi un capítulo. El personaje principal es espectacular. Detalles, para que diga, "Oh, yo nombré eso y él lo escuchó y le interesó". ¿Ya? Eso es esencial. Eh, Hay un autor, Howard Spiro, que en un artículo de la Universidad de Yale llamado Empatía y práctica en la medicina, nos dice: el escuchar genuino no solo mejora el diagnóstico clínico, sino que también establece una relación terapéutica más sólida. Entonces, este autor nos está invitando a escuchar genuino, es decir, escuchar de verdad, extraernos de nuestro mundo para entrar en el mundo de nuestro paciente, para generar un lazo llamado relación terapéutica. Y en ese lazo se crea la confianza, lo que nos hará más fácil y agradable el trabajo en el largo plazo. Entonces, con esto abrimos la puerta a la segunda estrategia que les voy a presentar, que es una presentación cercana pero profesional, es decir, crear una conexión genuina. La pregunta es: ¿cómo te presentas tú a tu paciente? Buenos días, mi nombre es, en mi caso, Gustavo Reyes, pase por acá, muéstrame sus informes, sus papeles, qué le pasó, por qué trae esa lesión. A mi gusto, es la más compleja, ya que depende de muchos factores, pero en esto uno siempre debe mostrarse confiable, profesional y que posee el conocimiento necesario para sanar la dolencia, disminuir dolor o aumentar la funcionalidad, evitando con esto las barreras psicológicas que puedan construir en tu paciente, e incluso para uno como terapeuta, de repente también posee barreras psicológicas. Más adelante vamos a hablar de eso. Y evitar siempre enrostrarle al paciente tus diplomas. Mire, yo estudié esto, sé esto, hice tal diplomado, tengo un magíster, tengo un doctorado. Al paciente muchas veces no le importa, no le interesa. Pensemos que muchas veces el paciente también no quiere hacer su tratamiento, o es llevado a la fuerza por un familiar, o peor aún, uno va a la casa, al domicilio, invadiendo su hogar, su fortaleza, su campo de seguridad para llevar a cabo este tratamiento. Aquí es donde nosotros, sin la necesidad de confundirlo, debemos hacerle saber al paciente que está en buenas manos, ya y que llegó al lugar correcto o encontró al profesional correcto que lo va a ayudar. No olvidar que nosotros somos guías del proceso terapéutico y que ese éxito del proceso depende de que el paciente también ponga de su parte, ya y que en la mayoría de los casos haga parte del trabajo fuera de la consulta o fuera del momento que yo estoy con él, ya decir, en nuestra completa ausencia. Y eso depende mucho de que crea y confíe en las indicaciones que nosotros les damos, que son las necesarias para su problema de salud. Y esa es la conexión que se busca, por eso es importante hacer conexión. ¿Ya? Y vamos a la contraparte. ¿Qué pasa si mi paciente es un profesional de la salud, otro kinesiólogo, un terapeuta ocupacional, un médico, un nutricionista, lo que sea, que sabe de su tema, que investigó, que leyó por ahí, lo buscó en ChatGPT? A mí como profesional en mi carrera me ha tocado ver muchos médicos, hijos de médicos, padres de médicos y muchos profesionales de la salud, kinesiólogos, terapeutas, nutricionistas, y a mi gusto es más fácil, porque uno habla en términos más técnicos, términos más comunes, eh, pero no debemos olvidar que es una persona y que tiene intereses y que tiene su dolencia y que tiene un entorno social. Entonces ahí volvemos a la primera estrategia: cómo tomarlo, cómo encantarlo, cómo llegar. Ya, a modo de anécdota, siempre me acuerdo cuando hacía clases en la universidad que muchas veces en los trabajos prácticos les pedían a los estudiantes que pensaran cómo me tratarían a mí, a su profesor, con un accidente cerebrovascular. Hacía clases de neurorehabilitación. Entonces los estudiantes se complicaban enteros, todos decían que era muy difícil, que yo sabía más, que era complicado, y esa es una barrera psicológica, ya que tienen algunos profesionales. Es decir, si el paciente recurre a mí o a ti, es porque requiere de nuestras habilidades, nuestro conocimiento para tratarlo. Y punto, no hay que pensar más allá. Es decir, si a mí me toca un profesional que sabe más que yo en su área específica, ¿por qué viene a mí? ¿Bien? Entonces las barreras en muchos casos, estas barreras psicológicas, son mutuas. Hay que intentar romper esas barreras desde el primer día. Y eso se logra principalmente con humanidad. Es decir, yo me presento como un ser humano frente a un paciente que también es un ser humano. Cerrando esta estrategia, hay un artículo de Michael Balint,
de que es de los años 60, del año 64, que se llama El médico, el paciente y su enfermedad. Ya es muy bueno, se lo recomiendo. Y nos dice, el terapeuta debe ser un guía confiable en el proceso de sanación, pero también una presencia cercana que no genere barreras psicológicas. Es decir, eso busca el paciente. El paciente busca en nosotros, en su proceso terapéutico, que nosotros seamos una guía confiable. ¿Ya? Y nunca debemos nosotros tener barreras psicológicas ni generar barreras psicológicas en el paciente. Vamos a hablar más adelante de los pronósticos, de otras cosas, que en muchos casos ahí se generan estas barreras psicológicas, es decir, por no escuchar, ¿ya? Por hablar más de la cuenta. Es importante tenerlo presente. Como tercera estrategia, ¿ya? Algo no menor, que de repente es difícil hacer entender a algunos profesionales. A mí me toca recorrer algunos centros, he ayudado a varios profesionales a construir sus centros, a ver estos temas, eh, y es la creación de un ambiente acogedor, ¿ya? Pero va más allá del espacio físico. Yo creo que en muchos casos uno cree que el espacio físico no depende de uno, ¿ya? Pero siempre depende de uno, del kinesiólogo, terapeuta físico. Hay profesionales que me han dicho, es que yo trabajo en una consulta un par de horas y no puedo hacer mucho por el espacio físico. Claro, están sus materiales, sus herramientas, sus máquinas, pero esto va más allá, es decir, se puede hacer mucho. Nosotros no vamos a remodelar ni a elegir los colores de una sala, pero sí podemos mantenerla limpia, ordenada, es decir, que se note organización, mantener una temperatura agradable para nuestro paciente y para nosotros mismos. No, no tiene ningún brillo pedirle al paciente que se saque la ropa en un espacio frío. No, 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 yo no me sacaría la ropa. ¿Ya? Entonces, ponerse en el lugar, ¿ya? Ponerse en el lugar del paciente. eh, y también se pueden agregar detalles, una música ambiental agradable para un espacio de relajación o una música más activa en el caso que se requiera, pero siempre un volumen que permita la comunicación fluida. También se puede aromatizar. Hoy en día hay muchos difusores con fragancias súper ricas que también es una buena alternativa para que el paciente se lleve el recuerdo del aroma, ¿ya? Cuando uno va de repente a un mall, a un shopping center o a un, no sé, un Starbucks, uno queda con el olor, ¿ya? Es importante, es muy importante, es una estrategia importante para romper el hielo, además, es decir, ¿le gusta el olor? ¿Está agradable el aroma del ambiente? ¿O apago el difusor o qué sé yo, o lo saco de la sala? Es importante el tema del olor, porque si nosotros estuvimos haciendo ejercicio anteriormente con un paciente, se generan olores y es muy desagradable entrar a una sala hedionda. Lo siento. Lo importante es que el terapeuta y el paciente se sienten a gusto, ya que se sienten que el lugar les agrada, que está tal vez bonito, bonito no puede ser en algunos casos, pero lo importante es que ustedes lo hermoseen, ¿ya? Que se sientan a gusto con el espacio. Esto servirá también para que ambos disminuyan sus niveles de ansiedad, ¿ya? Por un lado, uno va a estar orgulloso y confiado de que el espacio de trabajo te gusta, ya nos gusta, y que has invertido tiempo, recursos, dinero en lograrlo. Y por otra parte, el paciente se da cuenta que tú pones atención a los detalles, ya eso marca una diferencia notable. Es decir, si tú el paciente lo tapas con una mantita cuando está acostado, sin movimiento, eso el paciente lo nota. Ya yo se les he preguntado a mis pacientes, ¿usted se da cuenta del esfuerzo que uno hace aquí para mantener esto limpio, ordenado, bonito, calentito? Sí, me he dado cuenta. Te felicito. Eso es importante. ¿Ya? Es decir, el entorno físico puede influir significativamente en los niveles de estrés y ansiedad de los pacientes. Eso es innegable, innegable. Como cuarta estrategia, validación emocional. Ya reconocer los miedos y preocupaciones del paciente. He visto en algunos casos, y no son pocos, que el kinesiólogo no cree o ignora completamente los síntomas del paciente, ya sea dolor, incapacidad funcional, incluso se llegan a olvidar de la edad del paciente en tratamiento, ya aumentando la exigencia en un ejercicio, pidiendo más repeticiones del ejercicio cuando eso es un error. No olvidar que el paciente primero es persona, en un entorno social, con compromisos, deberes, y luego de eso tiene una lesión o secuelas o una discapacidad específica. Su mente está llena de perspectivas de futuro. También lutos, ya hay preocupaciones. Lutos, ¿por qué nombro el luto? Pacientes que han sido secuelados severamente tienen un luto. Vamos a dejar otra instancia para hablar de esto, es muy importante, ¿ya? Eh, Muchas de estas cosas nosotros no las podemos solucionar y eso lo tenemos que tener claro.
pero sí tenemos el deber de prestar atención, ya que pueden derivar en algunos casos en otros trastornos que afectarán el desempeño de nuestra actividad y siempre en la recuperación de nuestro paciente. Entonces tenemos que estar atentos. Nunca se debe minimizar ni juzgar los síntomas del paciente, la sensación, la experiencia, incluso la opinión, ya por muy rudimentaria que ésta sea, es decir, básica, por muy lo que sea, debemos tomarle atención, poner atención, prestar oreja y tener esta escucha activa. En mi experiencia, cuando uno ve pacientes pediátricos, yo siempre les digo a las mamás, la madre siempre tiene la razón, entonces la dejo, les doy la voz de alerta en que algo, si algo le pasa al niño, si usted lo ve raro, si el niño llora mucho, está muy irritable, algo hay, ¿ya? Es algo que yo le recalco siempre a las madres. Me dicen de repente, el niño hoy día no anda irritable, suspendamos la sesión. No, voy porque, o tráigalo porque me interesa revisarlo porque por algo está irritable, ¿ya? O ha llorado más de lo habitual. Ahí es el momento de explorar algún síntoma oculto, ¿ya? O dejar instrucciones de observación y de consulta de urgencia en caso de que evolucionen estos síntomas. Siempre hay algo. Es decir, escuchar a los familiares, escuchar a los cuidadores, estar en alerta y poner en alerta a los papás o a los cuidadores para la toma oportuna de una decisión clínica, ¿ya? Es como la frase, el cliente siempre tiene la razón, que viene del mundo de los negocios y el servicio al cliente. Esto lo que está haciendo es invitarnos a ser empáticos con el paciente, aprender a escuchar, ponernos en su lugar. Ya es muy esencial. Hay un autor, Brené Brown, en el 2010 nos dice que la validación emocional consiste en reconocer la experiencia del otro sin juzgarla o minimizarla. Es decir, sin juzgar. Yo no puedo decir, mi paciente está exagerando con su dolor. No, no puedo juzgarlo, tengo que tratarlo. Mi paciente está aprovechándose de tal situación. El niño se está aprovechando, está manipulando a los papás con esta situación. Olvídense de eso. Eso no lo podemos hacer. Está muy mal. Muy, muy mal en términos psicológicos y en términos terapéuticos. Y es por eso que los invito a reconocer los miedos y las preocupaciones del paciente. Esta validación emocional. A veces uno se equivoca, sí. A veces los pacientes pueden estar exagerando una situación, sí, pero no podemos juzgarlo. Como quinta estrategia, les presento un tema que a mí me ha causado un dolor de cabeza en el último tiempo, ya que son las expectativas de tratamiento, ya es decir, establecer expectativas claras sobre el tratamiento, ¿ya? En la práctica clínica he aprendido que las expectativas o un supuesto pronóstico es multifactorial, ¿ya? Y a su vez hacer comentarios sobre las expectativas que yo tengo del tratamiento de mi paciente, por más favorables que sean, es un error. Siempre es mejor consultar al paciente cuáles son sus expectativas, qué es lo que espera de atenderse con nosotros, por qué vino a mí, qué es lo que busca en mí, en lo que yo le ofrezco. Y ahí es cuando debo aterrizar o reafirmar en muchos casos las expectativas del paciente y de la familia. Ese será un mejor punto de partida antes de yo decirle, mire, usted con su lesión va a salir corriendo de aquí, va a caminar o se le va a quitar el dolor. No, ya ese también es un error que no se puede hacer en la primera sesión, ya que recuerden que estamos hablando de la primera sesión porque yo ni siquiera conozco a mi paciente. He hecho un par de evaluaciones, el tiempo pasa rápido, le estuve preguntando otras cosas. eh, no puedo dar un pronóstico de su recuperación en la primera sesión. Tal vez más adelante, cuando ya lo conozca, sepa cómo evoluciona, a ese es el momento. Lo que debemos hacer es dar una explicación sobre el proceso terapéutico y cómo nosotros vamos a hacerlo para lograrlo, ¿ya? Y eso es predecible en muchos casos, ya que habla sobre lo que nosotros y nuestro paciente debe realizar para evolucionar favorablemente. ¿Y cuáles son las etapas de esta evolución? Lo primero, se le va a quitar la inflamación, el dolor, etcétera, etcétera, y luego usted va a poder caminar en las etapas, pero no sé cuánto me voy a demorar en disminuir la inflamación, no sé cuántos días van a pasar en quitarle el dolor. Yo no puedo decirle, mire, el tercer día se le va a quitar la inflamación, el cuarto día ya va a estar con menos dolor, el sexto día no va a tener dolor, el séptimo día va a andar corriendo. No puedo decirle eso, no tengo idea cómo va a evolucionar mi paciente. Acuérdense que todas las personas evolucionan de manera distinta y eso yo lo he aprendido en la práctica, ¿ya?
Para saber esto tenemos que tener un total conocimiento de la patología, la lesión o la secuela del paciente, y esos son términos teóricos, ¿ya? Y además debemos saber perfectamente qué tratamiento le vamos a realizar, ¿ya? En Chile se ocupa la orden médica, ya donde el médico nos informa lo que nosotros debemos hacer para realizarles terapia a nuestro paciente, ya que viene ordenado, no sé, TENS, ultrasonido, etcétera, etcétera. Muchas veces nosotros nos damos cuenta que eso no es lo correcto, lo mejor, pero lo aplicamos de todas maneras igual porque por ley ministerial nosotros tenemos que aplicarlo, porque es la orden del paciente, pero a veces están mal hechas las indicaciones y uno tiene que tener el criterio para llamar al paciente, pedirle indicaciones nuevas, explicarle que el médico aquí se está equivocando porque los nuevos estudios hablan de que tal máquina no sirve para lo que él está haciendo o tal corriente o qué sé yo, ¿ya? Si no entendemos eso, si no lo sabemos o no tenemos el conocimiento y la experiencia para tratar la patología de nuestro paciente, es mejor derivarlo. Derivarlo a otro colega que sea experto y que tenga la experiencia necesaria para tratarlo. ¿Ya? Tener al paciente en la camilla no es el momento para aprender sobre su requerimiento, nunca. Es mucho más profesional saber explicarle que no puedes atender su solicitud de tratamiento porque eres experto en otra área o estás comenzando y esta patología te quedó grande, pero le puedes recomendar que se atienda con X persona, eh, ya que intentarlo y darse cuenta de que no se tienen las competencias necesarias y que al cabo de una sesión de tratamiento tu paciente no está evolucionando como uno lo esperaba o como él lo esperaba, o está empeorando su condición, es un tremendo error. ¿Ya? No podemos hacer eso, nunca. ¿Ya? Los pacientes confían más en los profesionales que son transparentes sobre el proceso de tratamiento y sus expectativas. Es decir, yo prefiero decirle a mis pacientes, mire, yo no sé cómo va a evolucionar, no tengo idea. Y no es porque no tenga la experiencia, sino porque todas las personas evolucionan de una manera distinta. Pero su proceso de tratamiento, su proceso terapéutico, vamos a tener estas etapas. Primero vamos a hacer esto buscando este objetivo. Segundo, vamos a hacer esto buscando este otro objetivo. Tercero, este objetivo. Y a largo plazo vamos a lograr tal cosa. Eso a mi gusto es lo mejor. Ahora, como sexta estrategia, es involucrar al paciente en el plan de tratamiento. En un artículo sobre entrevistas motivacionales, escrito en el año 91, los autores Miller y Rolnick nos dicen, cuando los pacientes son parte activa de las decisiones, la adherencia y la confianza en el profesional aumentan considerablemente. ¿A qué se refiere esto de involucrar al paciente en el plan de tratamiento? Idealmente, si tenemos la capacidad y los conocimientos, es poder a la larga ofrecer alternativas, ¿ya? Que el paciente decida o elija qué es lo que cree mejor para su condición y qué resulta mejor, tal vez hasta más fácil, siempre pensando en el criterio clínico, ¿ya? Asegurándonos qué es lo correcto para la mejora de su condición clínica. Por ejemplo, yo necesito aumentar la fuerza muscular en tal músculo, un músculo X. Y hay muchas formas de hacerlo, y nosotros lo sabemos. Muchas formas y estrategias para hacerlo. Démosle alternativas al paciente. Hagámoslo elegir con cuál se siente más cómodo, cuál le resulta más fácil, en qué posición se siente más cómodo, tiene las herramientas para hacerlo en su casa. Eso hace que el paciente se involucre, ¿ya? Eso hace, esas tomas de decisiones. La toma de decisiones puede ser en el espacio físico. Si nosotros estamos en una consulta o en una clínica o en nuestro centro o en su casa, en la casa del paciente, podemos tomar que el paciente tome decisiones del espacio físico. ¿Prefiere hacerlo acá en la camilla o vamos al gimnasio? ¿Prefiere hacerlo en su cama o vamos al living? Que él tome decisiones, ¿ya? Puede ser también con el horario de tratamiento. ¿Le es mejor venir en la mañana, venir en la tarde? Dígame cuál es su disponibilidad horaria. Hay que estar disponible. También puede ser con la vestimenta. ¿Se siente cómodo con short? ¿O quiere venir con pantalón largo? ¿Ya? ¿Se puede sacar la polera? Preguntémosles al paciente, que él tome la decisión. ¿Ya? Hay pacientes que son curiosos y les interesan algunos materiales terapéuticos. Me ha pasado muchas veces. No sé, un balón, una cosa. Démosle la opción, démosle la alternativa, si es que es atingente a la condición clínica del paciente. Uno de repente se da cuenta por ahí que el paciente está mirando mucho un material y podemos hacer algo. Lo importante es que el paciente se sienta cómodo, que nosotros también nos sintamos cómodos y que el paciente se empodere con su recuperación, que se empodere de su condición, que se empodere de sus herramientas. Hay que darle herramientas, hay que darle poder de decisión.
Ahora la pregunta es, ¿por qué es tan importante involucrar al paciente? ¿Ya? Involucrar al paciente tiene muchas ganancias. Ya, yo les voy a nombrar cinco que a mi gusto son las más importantes, pero en realidad genera una facilidad del tratamiento impresionante. La más importante a mi gusto es que aumenta la adherencia al tratamiento, es decir, cuando los pacientes se sienten parte del proceso, es más probable que sigan nuestras indicaciones, que realicen las actividades que les indicamos, que realicen los cambios necesarios en su estilo de vida, que asistan al proceso terapéutico. Un paciente que no está adherido al tratamiento, no participa, está ajeno, hay que andarlo buscando, es realmente un problema para nosotros y para su condición, es decir, no va a evolucionar favorablemente. También, como segundo punto, le vamos a dar más confianza. Él va a confiar más en nosotros, ya que su participación activa fomentará una relación de confianza mutua. Ya el paciente se siente escuchado, se siente valorado, y eso refuerza este vínculo terapéutico que hablamos anteriormente. Démosles opciones, escuchémoslo, valoremos lo que él nos dice, ¿ya? Y a la vez, como tercer punto, vamos a empoderar al paciente, lo que hablábamos antes. Es decir, lo vamos a involucrar, se va a sentir más capacitado para manejar su condición clínica, ¿ya? Él va a poder tomar control de su tratamiento y eso el paciente lo agradece. También vamos a tener mejores resultados clínicos. Hay muchos estudios que nos hablan y nos demuestran que los pacientes que participan activamente en el tratamiento experimentan mejores resultados, ya tanto en términos de recuperación, en calidad de vida, en estar a gusto con el proceso terapéutico. Es muy importante obtener buenos resultados clínicos para nuestro paciente y su condición de salud y también para nosotros, para que los pacientes hablen muy bien de nosotros. Y otra cosa que no es menor es la reducción de costos. Ya cuando uno trabaja en un hospital, en una clínica, o cuando nosotros tenemos nuestra propia consulta, la reducción de costos es importante. ¿Ya? Una mayor adherencia al tratamiento o mejores resultados pueden conducir a una reducción de los costos. ¿Ya? De atención médica a largo plazo, es decir, que el paciente presente otras condiciones de salud y eso también se puede conversar con el paciente, decir, oiga, si usted no sigue el plan de tratamiento, si no se involucra con la terapia, va a pasar tal condición o su patología no va a mejorar y eso significa costo a largo plazo. ¿Ya? Muchas veces cuando uno tiene la experiencia o tiene la confianza también con el paciente, se conversan de estas cosas, se hablan de estas cosas. Chuta, me indicaron tal cosa, espere o hágalo ahora, es necesario para su condición. Es importante. Como séptima estrategia, y es un tremendo tema a mi gusto, es mostrar empatía no verbal, es decir, el poder del lenguaje corporal. Se habla por ahí, un autor, esto se viene hablando de los años 70 y antes todavía, dicen que el 93% de la comunicación es no verbal. ¿Ya? Pero ¿qué es esta empatía no verbal? Es la capacidad que tenemos todas las personas, los seres humanos, incluso animales, de transmitir comprensión y conexión a otra persona a través de los gestos, expresiones faciales, la postura, nuestro contacto visual, estar ahí, ¿ya? No es lo mismo ir a ver un profesional que está pendiente de su teléfono celular, el smartphone, leyendo noticias, respondiendo WhatsApp, que uno que está contigo y tiene el teléfono en el bolsillo, en vibrador, qué sé yo. No podemos estar con el teléfono en la mano. Ya hoy en día es un mal de la sociedad estar con el teléfono en la mano. Estamos almorzando con el teléfono en la mano, estamos viendo pacientes con el teléfono en la mano. Me tocó una vez visitar un centro y un kinesiólogo andaba con audífono. No, es que no lo estoy usando, no importa. O sea, tu postura frente al paciente está pésima. No puedes andar con audífono. El paciente piensa que no lo estás escuchando. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cómo impacta este lenguaje corporal en la relación que tenemos con nuestro paciente? Primero, un lenguaje corporal abierto, acogedor, que genera confianza. Y eso, como hablamos antes, es esencial para la rehabilitación de nuestro paciente. Ya también genera conexión, es decir, podemos sincronizar nuestros lenguajes corporales. Si él me mira, yo lo miro. ¿Ya? Facilita la conexión, facilita el entendimiento mutuo. También el lenguaje corporal relajado, un poco más eh, ¿cómo se podría decir? Un poco más habitual, le genera calma al paciente, ¿ya? Disminuye los niveles de estrés.
Y a la vez también un lenguaje corporal positivo, enérgico, puede motivar a nuestro paciente. Ya sobre todo cuando uno trata a adultos mayores, si te ven juvenil, aunque uno no sea tan joven, el paciente se motiva. Es muy importante sonreír, es muy importante una frase motivacional, son elementos clave, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos claves, como lo venía diciendo, de este lenguaje corporal empático? Primero que nada, el contacto visual. La idea es mirar a nuestro paciente, ya que él sepa que nosotros lo estamos observando cómo hace su terapia. Eh, la idea es demostrar interés y atención con nuestro contacto visual. Ya, si le ponemos, no sé, un ejemplo vago, el TENS, 15 minutos, y yo estoy pegado en el celular, en vez de en ese tiempo puedo estar haciendo relación, ¿ya? Puedo estar consultándole qué siente, cómo lo siente, le molesta, no le molesta, ¿ya? Me ha pasado muchas veces que he ido a visitar lugares y acuestan al paciente, TENS, y el kinesiólogo o el terapeuta se va de la sala y muchas veces han habido accidentes. He atendido pacientes por ahí que los han quemado con el infrarrojo, pacientes que han sido quemados con corriente, y eso es solo de esa tensión, ¿ya? Solo de esa tensión. Quédense ahí. Yo sé que de repente es difícil porque hay más pacientes, etcétera, etcétera, pero es importante, muy importante, por la salud del paciente y para generar este lazo, ¿ya? Terapeuta-paciente. Otra cosa son las expresiones faciales. ¿Ya? Cómo reflejar las emociones, cómo pueden influir en el paciente. Si yo estoy viendo una radiografía y, digo, no, qué mal, o pongo cara de desastre, el paciente va a pensar que está súper mal, ¿ya? Controlen eso, es muy importante. De repente el paciente nos da el resultado de un examen, de una radiografía, un electro, y nosotros ponemos cara de muerte, el paciente va a pensar que está mal. Y de repente ponemos a cara porque me ha tocado en algunos casos, no entiendo nada de lo que está diciendo el examen. ¿Ya? No, no es la idea, no es la idea. Eviten la expresión facial negativa, siempre una expresión facial positiva. Otro objetivo es la postura, otro elemento clave en el lenguaje corporal es la postura, ¿ya? Cómo nosotros transmitimos con nuestra postura una postura abierta o relajada para hacernos más accesibles, ¿ya? Una postura relajada no significa estar sentado pierna arriba, sino que significa estar atento y dispuesto a prestar servicio al paciente, ¿ya? No estar echado en una silla o en un sillón, no estar, si yo le estoy, un paciente que viene, por ejemplo, por una patología de columna, yo no voy a estar en una mala postura, yo le tengo que mostrar al paciente con mi postura cómo debería pararse él, ¿ya? Para que lo pongan ahí en detalle. Si yo me dedico al área deportiva, no puedo tener una mala postura. Si yo me dedico a hacer caminar a los pacientes, yo no puedo caminar mal. Ya, para que lo empiecen a practicar, a ver, grábense, ¿ya? Ahí les voy a dejar un ejercicio práctico para que se vean, ¿ya? Lo otro, los gestos, ¿ya? ¿Cómo enfatizamos ciertos puntos con nuestros gestos? ¿Cómo enfatizamos la importancia de nuestro tratamiento con nuestros gestos, ¿ya? Con las manos, con nuestro rostro. ¿Cómo le damos importancia a lo que nos está diciendo el paciente con nuestros gestos? Si yo no estoy en Marte, o estoy pegado en mi teléfono, o estoy con el audífono, como les comentaba, el paciente está percibiendo que las cosas que estamos hablando, que yo le estoy haciendo hacer, no son importantes, ¿ya? No son importantes. Bien. Y el último elemento clave en el lenguaje corporal, a mi gusto importante, también es el espacio personal, es decir, cómo yo respeto el espacio personal de mi paciente, ¿ya? Eso es esencial para generar confianza. Si le voy a pedir que se saque el pantalón, le dejo una manta para que se tape la parte que yo no voy a explorar, ¿ya? Le pido permiso antes de tocarlo. Le explico por qué voy a tocarlo, por qué voy a acceder a tal parte, por qué voy a hacer un masaje en tal zona. De repente hay lesiones que son complejas en términos de espacio corporal y de espacio personal, pero si uno pide permiso, si uno le explica por qué tiene que acceder a esa zona, el paciente puede comprenderlo, puede entenderlo o puede negarse, ¿ya? Y eso genera confianza. Yo no llego y meto mano,
Yo llego, consulto y hago mi técnica o mi tratamiento en esa zona. ¿Ya? Como ejercicio práctico, evalúen cómo está su lenguaje corporal, ¿ya? Y el de sus pacientes. Es decir, mucho de mi lenguaje corporal yo se lo transmito a mis pacientes. Si yo tengo una mala actitud, si estoy apurado, si estoy pendiente del teléfono, mi paciente va a tener una actitud negativa a la terapia y por ende va a tener una mala adherencia al tratamiento. ¿Ya? Muchas veces yo eh, pienso, cuando estoy tratando a mis pacientes, cómo está mi postura, cómo me estoy sentando, cómo me paro, cómo me muevo, ¿ya? Si yo le estoy diciendo al paciente que se pare de esta forma, yo también tengo que hacerlo, ¿ya? Eh, si tienen más colegas, practíquenlo entre ustedes, ¿ya? Si están partiendo, si no tienen claro esta cuestión del lenguaje corporal, hay mucha lectura, es un tremendo tema, ya es un tremendo tema que impacta realmente en nuestra profesión. Los invito a explorarlo, es muy bonito. Como octava estrategia, nos quedan tres nomás. Van a ser más cortas porque son importantes, pero no me quiero alargar mucho en el podcast. Compartir la experiencia y casos similares. Aquí hay que tener un poco de cuidado, ¿ah? Yo siempre comparto mi experiencia con mis pacientes en casos similares, sin decir nombre, ¿ya? Sin decir, mire, Juanito Pérez, que se pueden conocer, ¿ya? Eh, es importante, ¿ya? Porque eso te da un principio de autoridad, ¿ya? Es decir, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que estoy tratando. En el caso que vi, acabo de dar de alta un paciente con lo mismo, muy similar a usted, aumenta la confianza en ti, ya aumenta la confianza en el experto, ¿ya? Es importante tener la expertise de conocer casos similares, pero eso se va dando con el tiempo. Si estás recién comenzando, no inventes, no inventes, no es que yo no, no. Es mi primera vez, yo entiendo lo que estoy haciendo, sé lo que hago y después vas a poder dar tu experiencia. Pero es súper lindo tener resultados y compartir los resultados con los pacientes que están temerosos en un inicio del proceso terapéutico. Es súper importante. Como noveno punto, como novena estrategia, es ofrecer una retroalimentación positiva temprana. Es decir, idealmente en la primera sesión, ya sea en evaluación o en la primera sesión de tratamiento, tener un pequeño éxito. No sé, si tu paciente, qué sé yo, no puede caminar, chuta, la primera sesión intenta bipedestarlo. Si tu paciente tiene mucho dolor, dale la estrategia para disminuir el dolor la primera sesión, ¿ya? Eso hace que el paciente se sienta motivado a volver, ¿ya? Porque estos pequeños éxitos crean esa sensación, una sensación de logro, ya que aumenta la motivación, aumenta la adherencia al tratamiento y te hace necesario al final, te hace necesario para que el paciente vuelva a ti, ¿ya? Y eso es importante también junto con lo que se llama la retroalimentación positiva temprana, es decir, el paciente logró este pequeño éxito y yo se lo refuerzo. Lo hiciste bien esta sesión, fue una sesión difícil, tuvimos tal y tal cosa, evaluamos tal y tal cuestión, pero saliste bien en la evaluación, estás mejor de lo que tú me dijiste que estaba, ¿ya? Siempre veamos el lado positivo, aunque el panorama no sea muy positivo, ¿ya? Sin mentir, por supuesto. Si el panorama es malo, digamos, mire, esto es malo, pero esto es lo positivo. Siempre el paciente tiene que llevarse una sensación positiva, de retroalimentación positiva, como gustito final. ¿Ya? Esa es una estrategia que yo aplico hace mucho tiempo, ya sea en paciente adulto y pediátrico. Es decir, yo si voy a ver un niño, por último le hago una gracia, lo hago reír. La idea es que la experiencia de tratamiento final sea positiva, ¿ya? Y eso se logra con esta retroalimentación positiva. Si yo voy a evaluar de libro y voy a interpretar los resultados del libro, lo más probable es que no pueda entregarle una retroalimentación positiva temprana a mi paciente, ¿ya? Tenemos que destacar las cosas buenas que tiene mi paciente, ¿ya? Mire, usted tiene tal condición, pero su edad hace que el tratamiento tal vez pueda ser llevado de mejor forma. O su actividad física anterior
hace que su tratamiento pueda ser llevado de mejor manera. O su experiencia con tal actividad nos va a permitir que, no sé, seamos más rigurosos en el tratamiento. Entonces, démosle claves al paciente de una retroalimentación positiva. Siempre, en todas las sesiones, no solo en la inicial, todas las sesiones el paciente tiene que irse con una experiencia positiva de el tratamiento que le estamos otorgando y durante la sesión irlo retroalimentando positivamente de las cosas que hace bien y, por supuesto, diciéndole que lo que hace mal. Ya es muy importante decirle al paciente también lo que no nos gusta, lo que hace mal, ya lo que pueden empeorar su condición, pero engrandecer estas cosas positivas, retroalimentándolo verbalmente, gesticulando, ya es muy importante. Y como décima estrategia, el seguimiento después de la primera sesión. A mí me ha pasado que bueno, uno va al médico y nunca te hacen un seguimiento. Ya tú vas al médico, le dices, doctor, tengo un dolor de espalda, ya tómese una radiografía, una resonancia y vuelva cuando la tenga. Pero nadie te llama después de que te hagan para ver si te hiciste el examen. Eso me llama mucho la atención, es decir, no hay un seguimiento activo después de que fuiste. ¿Ya? Nosotros no caigamos en eso, nosotros somos profesionales de la rehabilitación, es decir, nosotros tenemos planes de tratamiento, nosotros no vemos al paciente una vez y el paciente desaparece. Nosotros tenemos que seguirlo, es nuestra obligación. ¿Ya? El seguimiento es clave para mejorar los resultados del paciente. ¿Ya? Si yo le voy a indicar a mi paciente que haga los ejercicios 2 veces al día o 3 veces al día y lo voy a ver en 3 días más, mandémosle un mensaje. Hoy en día con la tecnología, el WhatsApp, mandémosle un WhatsApp, no nos cuesta nada. Vamos a quemar un minuto de nuestro día en enviarle un mensaje y el paciente se va a sentir importante. Va a sentir importante, va a sentir que lo estamos monitoreando, que lo estamos siguiendo, ¿ya? Y eso a la larga hace que tengamos buenos resultados, ¿ya? Si tu paciente no llega a la segunda sesión, tercera sesión que habéis planificado, eh, llámalo. Es importante. Tal vez le pasó algo y no sabemos. ¿Ya? Es clave el seguimiento. Bueno, como conclusión, hemos explorado 10 estrategias para generar confianza en la primera sesión, desde la escucha activa, que fue el primer punto, hasta el seguimiento posterior. ¿Ya? Todas estas estrategias han sido respaldadas por algunos expertos y son fundamentales para construir una relación sólida con nuestros pacientes. ¿Ya? Hay que recordar que más allá de las habilidades técnicas, la empatía, la conexión emocional son esenciales para que nuestros pacientes se sientan valorados y confíen en el tratamiento. ¿Ya? Son conexiones humanas, entre humanas. ¿Ya? Si quieres más información sobre estos temas o tienes preguntas sobre tu práctica clínica, no dudes en contactarme, escribirme por mis redes sociales o dejar un comentario. Es muy importante para mí, muy importante saber cuál es su experiencia, cómo ven esto, si es que les gustó o no les gustó. Por favor, está abierta la puerta. Muchas gracias, que les vaya bien.